Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, del romance. Y no cualquier romance, sino uno que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos, llenándonos de ilusiones y especulaciones. Sí, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de aquella supuesta noche mágica, el baile secreto y todo el aura de amor que rodeó su tiempo en Bodrum. ¿Preparados para un viaje lleno de chismes, teorías y, sobre todo, mucho amor? Pues abróchense los cinturones porque comenzamos ya. Antes de que sigamos, una cosita rápida. Si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de vídeos, llenos de salseo del bueno, de análisis de celebridades y, en general, de pasar un buen rato juntos, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, y así estés al tanto de todas las novedades que traigo para ustedes. Me apoyarías muchísimo y me darías la energía para seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan imágenes de química innegable, miradas cómplices y, por supuesto, la telenovela que nos robó el corazón, Senkalkapm o Love is in the air para nosotros. Su relación en la pantalla era tan palpable que inevitablemente, todos empezamos a preguntarnos, ¿será que el amor traspasó la pantalla? Y la respuesta, aunque no sea tan sencilla como un sí o un no, es que al menos por un tiempo, la llama sí que ardió. Todo el mundo recuerda cuando, después de meses de rumores y negaciones, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Fue como un sueño hecho realidad para los fans. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor, parecía sacado de un cuento de hadas. Y Bodrum, esa preciosa ciudad costera de Turquía, jugó un papel fundamental en esta historia. Durante el verano que estuvieron grabando la serie, Bodrum se convirtió en su refugio, en su pequeño paraíso. Los paparazzis estaban constantemente al acecho, intentando capturar algún momento íntimo entre ellos, y muchas veces lo lograron. Pero más allá de las fotos oficiales, de los eventos públicos y las entrevistas, circulaban historias, rumores y leyendas urbanas sobre una noche mágica, un baile secreto y un amor que florecía lejos de las cámaras. Vamos a empezar por lo del baile secreto. Se dice que en una de las tantas fiestas que organizaba el equipo de producción de la serie, Hande y Kerem se escaparon un momento para bailar solos, bajo la luz de las estrellas, en una playa apartada. Nadie sabe con certeza si esto es verdad, pero la imagen es tan romántica que es difícil no creerla. Imaginen la escena, la brisa marina, la música suave, ellos dos solos, perdidos en sus miradas. De película. Lo que sí sabemos con certeza es que Bodrum fue testigo de muchos momentos especiales entre ellos. Hay fotos de Hande y Kerem paseando de la mano por las calles de la ciudad, disfrutando de la gastronomía local, riendo y bromeando como cualquier pareja enamorada. También hay vídeos de ellos bailando en fiestas, cantando karaoke y divirtiéndose con sus compañeros de reparto. Era evidente que se lo estaban pasando genial juntos, y que su relación era mucho más que una simple coincidencia profesional. Pero, ¿qué había de esa noche mágica? Bueno, aquí es donde entramos en terreno un poco más especulativo. Se rumoreaba que, durante una noche especialmente tranquila y romántica, Hande y Kerem decidieron dar un paso más en su relación. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque eso no es lo que buscamos aquí. Pero sí puedo decirles que muchas personas cercanas a la pareja afirmaron que esa noche fue un punto de inflexión, un momento clave que consolidó su amor y les hizo darse cuenta de que lo que sentían era real y profundo. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos a puertas cerradas. Pero lo que sí podemos ver es que durante su tiempo en Bodrum, Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada, una historia que nos hizo soñar y creer en la magia del amor verdadero. Ahora bien, como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. La relación entre Hande y Kerem terminó abruptamente, dejando a muchos fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias de personalidad, agendas profesionales incompatibles y la presión constante de los medios. Fue una pena, sin duda. Pero incluso en la tristeza de la separación, podemos encontrar algo positivo. Hande y Kerem nos demostraron que el amor existe, que puede ser real y apasionado, aunque a veces no dure para siempre.
Nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella, y nos hicieron creer en la magia del romance. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de aquella noche mágica, del baile secreto y del amor en Bodrum seguirá vivo en nuestros corazones. Porque al final lo que importa no es tanto el final de la historia, sino los momentos que vivimos a lo largo del camino. Y Hande y Kerem nos regalaron muchos momentos maravillosos. Ahora, volviendo al presente. Hande Erçel sigue triunfando en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem Bürsin también está enfocado en su trabajo, explorando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes profesionales. Aunque ya no estén juntos, ambos siguen siendo figuras muy queridas por el público, y les deseamos lo mejor en todo lo que hagan. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, gracias por acompañarme en este viaje a través del romance de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya hecho recordar aquellos momentos especiales que vivieron siguiendo su historia de amor. Para resumir un poquito lo que hemos visto hoy, recordamos cómo Bodrum se convirtió en el escenario perfecto para el romance entre Hande y Kerem, cómo los rumores de un baile secreto y una noche mágica alimentaron nuestras ilusiones y cómo, a pesar de la tristeza de la ruptura, su historia sigue viva en nuestros corazones. Hemos explorado los momentos más icónicos y especulativos de su relación, intentando desentrañar la verdad detrás de las historias que circulaban. De nuevo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, y saber que hay gente del otro lado que disfruta tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que realmente hubo una noche mágica en Bodrum? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos sobre esta historia de amor que nos robó el corazón. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque hay mucho más que podemos desmenuzar sobre esta fascinante historia de amor. Acompáñenme mientras profundizamos en los detalles, analizamos los gestos, y exploramos el impacto que Hande y Kerem tuvieron en la cultura popular, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas. Retrocedamos un poco y recordemos el furor que causó Sen Kalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Fue doblada a decenas de idiomas y conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa, e incluso en partes de Asia. ¿Por qué? Porque además de una trama atractiva y una producción de alta calidad, tenía algo especial, la química innegable entre sus protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin encarnaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que, contra todo pronóstico, terminan enamorándose. La dinámica entre ellos era fascinante, él un arquitecto workaholic y aparentemente insensible, ella una florista soñadora y apasionada. Sus constantes enfrentamientos, sus miradas intensas y sus momentos de vulnerabilidad crearon una conexión que traspasaba la pantalla. Y aquí es donde entra en juego el talento actoral, pero también la realidad. Porque, seamos honestos, la química no se puede fingir por completo. Y era evidente que Hande y Kerem tenían una conexión genuina, algo que iba más allá de la simple interpretación. Esto alimentó las especulaciones y los rumores sobre una posible relación en la vida real. Durante las primeras etapas de la serie, ambos actores negaron rotundamente cualquier vínculo romántico. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero las evidencias, o mejor dicho, las interpretaciones de sus acciones, decían otra cosa. Las miradas cómplices durante las entrevistas, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera del set, todo apuntaba a que algo estaba sucediendo entre ellos. Y luego llegó Bodrum. La producción de la serie se trasladó a esta hermosa ciudad costera para grabar escenas clave. Y fue allí donde, al parecer, la relación entre Hande y Kerem floreció. Bodrum se convirtió en su refugio, en su burbuja de amor. Lejos del bullicio de Estambul,
rodeados de playas paradisíacas y atardeceres de ensueño, pudieron conectar a un nivel más profundo. Los paparazzis hicieron su agosto en Bodrum. Constantemente capturaban fotos de Hande y Kerem juntos, paseando de la mano, cenando en restaurantes románticos, disfrutando de actividades acuáticas. Estas imágenes, por supuesto, se volvieron virales en las redes sociales y alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Pero más allá de las fotos oficiales, las historias que circulaban eran aún más jugosas. Se decía que Hande y Kerem pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación, explorando la ciudad, visitando lugares históricos y disfrutando de la gastronomía local. Se rumoreaba que organizaban cenas románticas en la playa, a la luz de las velas, y que bailaban hasta el amanecer en clubes exclusivos. Y por supuesto, la leyenda del baile secreto cobró fuerza. Se cuenta que en una de las fiestas organizadas por el equipo de producción, Hande y Kerem se escaparon para estar solos. Se dirigieron a una playa apartada, donde, bajo la luz de las estrellas, bailaron al ritmo de una música suave. Nadie sabe con certeza si esto es verdad, pero la imagen es tan poderosa que se ha convertido en un símbolo de su romance. Luego está la noche mágica. Según los rumores, durante una noche especialmente romántica, Hande y Kerem decidieron dar un paso más en su relación. No voy a entrar en detalles explícitos, pero se dice que esa noche fue un punto de inflexión, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que lo que sentían era real y profundo. Es importante recalcar que todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem a puertas cerradas. Pero lo que sí podemos ver es que, durante su tiempo en Bodrum, vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Finalmente, después de meses de negaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para los fans. La fantasía se había hecho realidad. La pareja de la telenovela se había convertido en pareja en la vida real. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Hande y Kerem compartían fotos juntos en sus redes sociales, hacían declaraciones de amor públicas y se mostraban felices y enamorados. Parecía que su relación era indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las agendas profesionales terminaron pasando factura. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue devastadora para los fans. Muchos se sintieron traicionados y desilusionados. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan hermosa terminara de forma tan abrupta? Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se especuló con diferencias de personalidad, problemas de comunicación y la dificultad de mantener una relación bajo la constante vigilancia de los medios. A pesar de la tristeza de la separación, la historia de amor entre Hande y Kerem sigue viva en la memoria de los fans. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser real y que, aunque a veces las relaciones no duren para siempre, los momentos que vivimos juntos pueden ser inolvidables. Y ahora, cada uno sigue su camino. Hande continúa cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem también está enfocado en su trabajo, explorando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes profesionales. Aunque ya no estén juntos, ambos siguen siendo figuras muy queridas por el público. Su historia de amor, aunque breve, nos dejó un legado de momentos mágicos y nos recordó que, a pesar de todo, el amor sigue siendo posible. Así que, mis queridos suscriptores, espero que hayan disfrutado de este viaje a través del romance de Hande y Kerem. Un romance que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que, aunque haya terminado, seguirá vivo en nuestros corazones. Y ahora, cuéntenme, ¿cuál es su momento favorito de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene, que tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Besos.